quórum correspondiente, podemos iniciar nuestra sesión. Muchas gracias. Muy amable, señor secretario técnico. En todo caso, siendo las 15:25 de la fecha, iniciamos nuestra 9ª sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su modalidad mixta. Para ello, señores congresistas, se les remitió oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión, que incluye todos los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Colegas parlamentarios, al ser una sesión extraordinaria, pasamos directamente a la orden del día. Colegas parlamentarios, la mesa directiva de nuestra comisión acordó convocar a sesión extraordinaria al doctor Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestra hermana República de Argentina. En ese sentido, damos la cordial bienvenida a la delegación de Argentina y expresarle al doctor Daniel Fernando Filmus un especial saludo en nombre de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República y agradecerle por hacer un alto en sus labores y estar personalmente presente en este Parlamento liderando la delegación integrada por los siguientes señores: Guillermo Salvatierra, asesor de Relaciones Internacionales; Verónica Chifel, encargada de negocios internacionales, y al señor Ángel Banfi, secretario de la Embajada de Argentina. Señor ministro y a la delegación, les agradecemos por haber aceptado esta convocatoria que tiene como propósito compartir experiencias respecto a la formación de investigadores en la República de Argentina desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese sentido, invito al doctor Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, a hacer uso de la palabra para iniciar con este intercambio de experiencias. Doctor, señor ministro, adelante, por favor. De nuevo, bienvenido al Perú. Opiniones respecto al papel y la función de la ciencia y la tecnología y en particular del Ministerio. Para mí es una alegría muy importante estar nuevamente en este congreso. Me tocó estar hace unos años también aquí y realmente como ex congresista también, he sido senador 6 años en Argentina y diputado hasta que me tocó asumir en el Poder Ejecutivo. Valoro enormemente no solo la vigencia de las instituciones democráticas, sino fundamentalmente el papel del Congreso, lo cual realmente pone, como están haciendo ustedes en este debate respecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en manos de los representantes del pueblo, decisiones sustantivas importantes, como es la creación de un ministerio en esta área. No quiero comenzar el diálogo sin, en primer lugar, señalar que para los argentinos, cada vez que venimos al Perú, es una obligación moral comenzar cualquier conversación recordando el apoyo enorme que históricamente hemos recibido del Perú. Apoyo y colaboración desde los propios días de la independencia, hermanados por la figura de San Martín, y que para nuestra generación, la generación de argentinos, tuvo un momento realmente emotivo y yo diría que marca un antes y un después, que fue el apoyo, la solidaridad y el acompañamiento que tuvimos del Perú en momentos en que tuvimos que enfrentar el conflicto bélico de las Islas Malvinas con el Reino Unido. Perú acompañó históricamente y acompaña hasta las últimas reuniones multilaterales el reclamo argentino de diálogo por Malvinas, defiende históricamente la posición argentina respecto de su soberanía, pero ha sido uno de los pocos países que no solo lo ha dicho con palabras, sino que en el momento en que hizo falta que su gobierno y su pueblo lo demuestren, lo hicieron. Y mi generación de argentinos, que es la que vivió en carne propia la guerra de Malvinas, hemos visto, y no nos cansamos de repetirlo una y otra vez, hemos visto en las calles de Perú, circunvalando la embajada argentina, la legión de voluntarios peruanos que en el momento de las islas
se ofrecieron como voluntarios arriesgando su vida para combatir contra el pueblo argentino. Eso no lo olvidamos nunca. La posición del presidente en aquel momento de Perú, Belaúnde Terry, y la solidaridad que tuvo el gobierno de Perú y sus Fuerzas Armadas y el apoyo concreto en equipamiento que nos han dado, e insisto, ese gesto que me tocó vivirlo personalmente de aquellos que querían combatir junto con nuestros hermanos en las islas, no lo vamos a olvidar jamás. Sépanlo que Argentina lleva en su corazón esa solidaridad, ese gesto que, insisto, en las palabras es fácil, es difícil cuando hay que hacerlo en hechos concretos, y el pueblo peruano lo ha hecho. Así que estamos históricamente endeudados con esa muestra de solidaridad y de apoyo de Perú, y esperamos tener las posibilidades de hacerla recíproca. Cada vez que Perú nos llame, nos necesite, estaremos allí para profundizar esa relación. Así que... Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Como un importante preámbulo para esta reunión de compartir sobre su trabajo en el Ministerio de Ciencia. Precisamente por eso también, por esa amistad que nos une, está con nosotros la congresista Susel Paredes. Ella es presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Argentina. No podía faltar tampoco. Bienvenido también a nuestro vicepresidente, el congresista Segundo Montalvo. Seguimos con usted. Está presencialmente también acá el señor congresista Víctor Flores. Gracias, congresista, por estar aquí con nosotros. Los demás congresistas están siguiéndonos en forma virtual. Algunos están en Lima, otros seguramente en las regiones ya. Sigamos, señor ministro, para compartir su experiencia justamente del trabajo en el ministerio y yendo un poco al tema en concreto, la formación de investigadores allí en Argentina. Bueno, voy a contar muy sintéticamente la experiencia del ministerio en la Argentina. Lo puedo hacer en primera persona porque me tocó ser ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, es decir, de las dos áreas al mismo tiempo, entre el 2003 y el 2007, el gobierno de Néstor Kirchner. En aquel momento, Ciencia y Tecnología, cuando nosotros asumimos, era un área que no tenía ministerio, dependía directamente de la presidencia y no tenía un espacio específico. En aquel momento se decidió incorporarlo al Ministerio de Educación, fundamentalmente por la articulación de las universidades. Las universidades dependen del Ministerio de Educación. Las universidades son el centro de la formación de los investigadores y son el centro de buena parte de la investigación argentina, y realmente se pensó que la mejor forma era incluirlo dentro de la educación. Entre el 2013 y el 2007, Argentina hizo un esfuerzo enorme, creció muchísimo la ciencia y la tecnología. El presupuesto se multiplicó por 3 en esos años. Veníamos de años en donde no se le daba importancia a la ciencia, en una etapa por los gobiernos dictatoriales y otra etapa por gobiernos que no pensaban que había que desarrollar la ciencia en nuestro país, que había que comprar las cosas hechas, que no teníamos por qué desarrollarlo y tener la iniciativa propia. Y creció de tal manera que en el año 2007, justo el año en el que soy elegido senador, cambia el gobierno de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, y la nueva presidenta, en conversaciones en el momento en que nosotros salíamos del ministerio, tiene la voluntad de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que el ministerio es muy joven, es un ministerio que nació en el año 2007, así que va a cumplir 15 años. ¿Por qué crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Que es la preocupación. Porque en casi todos los países, probablemente aquí en Perú también, no conozco el detalle, aunque tuvimos ya varias reuniones con distintas áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología, la ciencia está dispersa en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos, por un lado, las universidades, pero tenemos la Comisión de Energía Atómica, tenemos la Comisión Aeroespacial,
tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de la Antártida. Tenemos 17 organismos de ciencia y tecnología. En aquel momento, la primera idea que tuvimos con la nueva presidenta era crear un ministerio que agrupara todos esos organismos. Y el más importante de todos, que es el CONICET, que vendría a ser algo así como el CONCITEC de aquí, que es un organismo autónomo y autárquico. Es decir, tiene un directorio propio, que no es elegido por el Poder Ejecutivo, es elegido por los propios investigadores y por los sectores de la industria y el sector agropecuario, que permaneció dentro del ministerio con esa autonomía y con esa autarquía. Así que el ministerio no molestó de ninguna manera, al revés, le dio una entidad mayor al CONICET y a su directorio, y que aportó el ministerio. Bueno, el ministerio aportó principalmente que la ciencia y la tecnología esté sentado en el Gabinete Nacional. Que cuando se discutan las políticas nacionales, la ciencia y la tecnología tengan un papel preponderante. Hoy no puedo discutir ningún tema de salud sin ciencia y tecnología. ¿Qué tema de comunicaciones puedo discutir sin ciencia y tecnología? ¿Qué tema de transporte puedo discutir sin ciencia y tecnología? ¿Qué tema espacial puedo discutir sin ciencia y tecnología? ¿Qué tema ambiental? Nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente, podemos discutir sin ciencia y tecnología. Prácticamente la relación de nuestro ministerio es un ministerio que tiene relación con todos los otros ministerios, el Ministerio de la Producción, la transferencia de tecnología para el modelo productivo. Las cancillerías tienen que trabajar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque la cooperación internacional hoy pasa por la ciencia y la tecnología. Entonces, que no esté la ciencia y la tecnología en un gabinete implica que un actor que hoy es decisivo, en la pandemia quizás lo vimos como nunca, que es fundamental para la autonomía y para incluso hasta salvar vidas, como lo hemos visto, tenga un papel preponderante en esa discusión de igual a igual con los otros ministerios. Y el Ministerio de Educación, sin lugar a dudas, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología tienen mucho que ver porque son las universidades nuestras las que forman los futuros investigadores. Entonces, en la Argentina, esta idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo un impacto muy fuerte. La inversión en ciencia y tecnología y la articulación de la ciencia y la tecnología fue enorme. Argentina creció en el campo de ciencia y tecnología. Argentina era un país muy poderoso en ciencia y tecnología. Recordemos que tenemos 5 premios Nobel, 3 de ellos son en ciencias biológicas y médicas. Argentina tiene una tradición en muchas áreas, en nanotecnología, en biotecnología, en la ingeniería espacial, en el tema nuclear, en todas las áreas de la biotecnología, que hemos visto aquí en Perú que también lo tienen. En la entrevista hemos visto realmente un acervo importantísimo científico-tecnológico en Perú, muchos de los cuales es construido como en el tema nuclear y en el tema espacial de la mano de Argentina, que trabajamos juntos durante mucho tiempo, y la importancia entonces del ministerio fue que agrupó muchas de estas instituciones en la órbita del ministerio, pero muchas no pasaron al ministerio. Por ejemplo, la Comisión Nuclear sigue dependiendo del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Energía. El INTA sigue dependiendo del Ministerio de Agricultura. El INIDEP, que es el Instituto de Pesca, sigue dependiendo del sector de pesca. Pero, ¿qué creó nuestra ley al mismo tiempo que creó el Ministerio? Creó 2 consejos. Creó un consejo que se llama CICIT, que es el consejo de todas las instituciones de ciencia y tecnología que se reúnen presididas por nuestro ministerio una vez por mes y tienen que desarrollar políticas conjuntas. Y al mismo tiempo creó otra institución que se llama el COFECIT, que las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, es decir, integran un comité federal, donde las políticas del ministerio las discutimos entre todas las jurisdicciones que integran la República Argentina. Entonces, el ministerio coordina, no es que tiene bajo su órbita todas estas instituciones, tiene algunas de estas instituciones, el CONICET principalmente, una agencia que es una agencia de innovación y desarrollo tecnológico, la Comisión Nacional Aeroespacial y varios de estos organismos, pero muchos están fuera del ministerio.
Las universidades, por ejemplo, están en el Ministerio de Educación y son fundamentales, pero las universidades se sientan con el Ministerio junto con todas las otras instituciones, y por ejemplo, en el tema que ustedes me preguntan específicamente, en la formación de recursos humanos, ¿cómo van a saber qué van a formar las universidades si la Comisión de Energía Atómica no le dice qué necesita, si la Comisión de Aeroespacial no le dice qué necesita, si los laboratorios medicinales, la Agencia Nacional de Laboratorios, que depende del Ministerio de Salud, también participa, es decir, el Instituto Geológico, son los institutos científicos los que le dicen a las universidades también qué es lo que se necesita y qué tipo de investigadores y qué tipo de profesionales hay que formar. ¿Dónde ocurre eso? Eso ocurre en este ámbito que nosotros llamamos CICIT, la coordinación de todos los institutos de ciencia y tecnología. Y al mismo tiempo, ¿cómo hacer para llevar la ciencia a todos los extremos y a todos los confines del país? Bueno, para eso está el Consejo Federal, que decide las políticas de cada una de las provincias. Dos cosas finales para dar lugar al debate. ¿Siempre existió un Ministerio de Ciencia y Tecnología desde que se creó? No. En el año 2017, del gobierno anterior, a partir de un acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional de reducir una cantidad de ministerios, desapareció el Ministerio de Salud, desapareció el Ministerio de Trabajo, desapareció el Ministerio de Ambiente, desapareció el Ministerio de Cultura, el de Ciencia y Tecnología, entre otros. Fueron reducidos nuevamente a secretarías o subsecretarías y se los dividió en otras entidades. ¿Qué ocurrió en esos años? Bueno, la ciencia y la tecnología, que tenía el 0,37% del PBI en su presupuesto, bajó al 0,22%. Al desaparecer en la mesa de las discusiones la ciencia y la tecnología, claramente a la hora de dividir el presupuesto, la ciencia y la tecnología no tuvo ningún lugar. No tuvo ningún lugar. Insisto, cayó a la mitad. El salario, yo soy investigador del CONICET, el salario de los investigadores nuestros cayó el 40%. Por eso, la primera medida que tomó nuestro gobierno en el 2019, cuando asumimos, fue recuperar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hoy tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que consiguió 3 leyes que son importantísimas. La primera ley, que me parece que es sustantiva, es la ley del financiamiento de la ciencia y la tecnología. Es una ley de 10 años. Se propone a 10 años llevar del 0,26, que era lo que invertíamos el año pasado. Les recuerdo que había caído el 0,22. Después vino la pandemia, así que empezamos a subir el presupuesto de ciencia y tecnología recién el año pasado, de 0,22 a 0,26. La idea es llevarlo al 1,02 en 10 años. Es decir, este año ya sube del 0,26 al 0,31. El año que viene va a ser al 0,35 y así hasta llegar al 1,02. No hay forma de planificar, de pensar en el futuro la ciencia y la tecnología si no es a largo plazo. Ningún esfuerzo, ninguna inversión que hagamos hoy, mañana nos va a dar resultado. Piensen en el tema, los que hablamos ahora, el tema espacial, el tema nuclear. Son décadas que hace falta a veces invertir para tener los resultados. En el tema de salud. Y esa es la inversa. Cuando uno deja de invertir, se cae todo muy rápido. Recuperarlo cuesta mucho tiempo. Si nosotros vamos a terminar nuestro gobierno estos 4 años sin haber recuperado el presupuesto que teníamos en el 2015, no vamos a llegar. Porque es fácil sacar, después es muy difícil volver a construir. Y en la ciencia, lo que nos pasa cuando hacemos eso es que se nos van los científicos. A diferencia de cualquier otra profesión, la profesión de los científicos tiene valores internacionales. Entonces los mejores físicos, los mejores químicos, los mejores pueden trabajar en cualquier lado. Hoy ni siquiera se tienen que ir del país. Nosotros tenemos una buena parte de nuestros profesionales en software y en todo el tema digital trabajando para fuera del país por salarios que se pagan en los países centrales y que nosotros no podemos competir. Y como el trabajo es virtual, pueden hacerlo desde nuestro país y exportar sin que nadie lo sepa con una tecla. Y entonces formar cada profesional nos costó, hoy en día cuesta un profesional de ese nivel $30.000 para que después se vaya a otro país, para que después trabaje para otro país. Le estamos dando gratis lo mejor que tenemos, que es nuestro talento. Entonces, en este punto nos parece que es central tener una ley que permita el crecimiento a mediano y largo plazo. La segunda ley que nosotros aprobamos, por unanimidad, quiero decirlo, todos los partidos políticos coincidieron en estos temas. La segunda ley que aprobamos es la ley
de economía del conocimiento. Porque una cuestión es la inversión pública y otra cuestión es la inversión privada. Nosotros necesitamos promover la inversión privada. ¿Cuánto invierte Israel, Corea, Japón, Alemania? Bueno, todos invierten entre el 4 y el 5% del PBI. Yo estoy hablando de un 1% del PBI. Invierten entre el 4 y el 5%, pero el Estado invierte 1, a lo sumo, el país que más invierte el Estado, que es Israel, invierte 1,3. El resto es privado. Pero invierte privado después de que el Estado invierte en investigación básica y hace transferencia tecnológica al privado. Pero si no está la investigación básica del Estado, no va a estar la inversión del privado. Entonces, la ley de economía del conocimiento le permite al privado, cuando invierte en innovación o en transferencia tecnológica, desgravar los impuestos. Entonces, eso fue un atractivo enorme que nos está permitiendo crecer y mejorar la economía y transformar. Ya las exportaciones del conocimiento en la Argentina son la tercera exportación y está peleando el segundo lugar. Fue el sector de la Argentina que el año pasado más creció y el que más puestos generó. Y son salarios muy altos, que reactivan la economía porque son salarios, insisto, de competitividad internacional. Entonces, la verdad que yo no puedo transferir automáticamente la experiencia de Argentina al Perú ni a ningún otro país, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia historia. Puedo contar lo que nos está pasando ahora, que esta posibilidad de tener un presupuesto más alto y por eso mejorar los salarios, antes de ayer, un día antes de venir acá, distribuimos 60 millones de dólares en equipamientos, porque hacía mucho que no se compraban equipamientos. Y si uno no tiene equipamiento moderno, estudia la historia de la ciencia, no la ciencia actual. ¿No? En épocas en que el conocimiento se duplica en algunas áreas cada 6 meses o cada un año, si uno no tiene equipamiento de punta, eso exige inversiones enormes. Casi todo es equipamiento importado. Nuestros países no tienen equipamiento de punta, hablo de tomógrafos, microscopio electrónico, todo importado. Entonces, hace falta una inversión muy importante. Termino contando cómo es el sistema argentino. El CONICET tiene sus propios investigadores y sus propios becarios y su sistema de formación de investigadores. ¿Cuántos investigadores tiene el CONICET? El CONICET tiene alrededor de 12.000 investigadores propios del CONICET, con salarios que financia el CONICET, y tiene 10.000 becarios y 3.000 técnicos de apoyo a la investigación. Así que tenemos una masa de 25.000. ¿Esos son todos los investigadores de la Argentina? No, Argentina tiene casi 100.000 investigadores. Otros están en estas otras instituciones de las que hablé y la mayoría en las universidades, que trabajan entrelazados, porque casi todos los institutos del CONICET están en las universidades. Pero hay una carrera de investigador. Yo ingresé como investigador asistente, luego fui investigador adjunto, después uno pasa a ser adjunto sin dirección, después independiente y llegó a investigador principal. La formación de los investigadores, como todos y todas saben, principalmente es a través de los doctorados y los postdoctorados, los que eligen la carrera de la investigación. Y también son los profesores tiempo completo de la universidad. Entonces, la formación, el papel de los investigadores es formar nuevos investigadores. No cualquier profesional es un investigador. Uno termina en la universidad y la maestría, el doctorado o el postdoctorado es lo que genera como investigador. Y una buena parte de nuestros jóvenes se van a hacer las maestrías y los doctorados afuera, y los postdoctorados afuera, y muchos de ellos no vuelven. Entonces, muy importante, y eso venimos a discutir un poco aquí en Perú, es que entre los países latinoamericanos hagamos nuestros propios posgrados, nuestros propios doctorados, nuestros propios postdoctorados, que en muchas áreas tenemos profesionales de punta y somos capaces de hacerlo de igual a igual con los países centrales, pero que nos evita que se queden ahí. Y es mucho más barato. Bueno, Perú tiene muchísimos estudiantes en Argentina. Ahí, antes de venir acá, estaba en la Facultad de Medicina, me decían el 20% de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero lo mismo Córdoba y La Plata son extranjeros. Y una buena parte son peruanos y estamos contentísimos de que sea así. Estamos contentos. Es gratuita la universidad y no hay examen de ingreso. Y la Universidad de Buenos Aires es la universidad
que es evaluada la mejor de Iberoamérica. Y estamos contentos de que sea así porque es la forma que tenemos nosotros de interactuar con los países hermanos y poder tener una mirada común. Esa experiencia no se la olvida nunca. Cuando uno va a estudiar a otro país, a mí me pasó también, cuando uno va a es su segunda patria. Y ahí queda una relación entre investigadores que va a quedar para siempre. Entonces es muy bueno que esto sea así. Insisto, uno puede formarse como investigador en la universidad, en el CONICET o en cualquiera de estas instituciones. Pero el CONICET tiene una carrera, es el único que tiene una carrera de investigador que está muy pautada y que tiene que ver en la promoción con comités de evaluación que evalúan las publicaciones, las patentes, las transferencias tecnológicas, la docencia, la dirección de tesis, etcétera, etcétera. ¿Cómo se forman? Se forman principalmente en los institutos de investigación y en las universidades. Y esto nos permite a nosotros dar una pelea desigual, insisto, desigual, porque los salarios nuestros, quiero decir, no son mejores que los de Perú, son inferiores a los de Perú, los de Argentina. ¿Sí? Y están muy lejos los de los países centrales. Pero muchos jóvenes nuestros prefieren quedarse ganando menos, pero que su servicio, su épica, su voluntad esté puesta al servicio de la patria, por una cuestión de conciencia, siempre y cuando tengan el apoyo del Estado. Nosotros tuvimos momentos de dictaduras militares donde todos nuestros científicos se fueron, todos. Una parte vinieron acá, ¿no? Hicieron su tarea en otros países. Así que termino con eso. Nuestra experiencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido una experiencia muy buena. El CONICET, que insisto, no es similar, pero tiene alguna vinculación con lo que ocurre con el CONCITEC acá, mantuvo su autonomía, mantuvo su capacidad de conducción, tiene autarquía financiera, es decir, tiene un presupuesto propio que le da el Estado. El propio CONICET es el que hace las patentes de sus investigadores. Muchas de esas patentes están hechas en Argentina y en el extranjero en relación con con empresas pequeñas, y son muy dinámicos en la transferencia de conocimiento. Hoy en día queremos nosotros fomentar la cultura de la curiosidad del investigador, sin lugar a duda, pero también queremos una ciencia al servicio de la resolución de los problemas de nuestra gente. Y el primer problema que tiene nuestra gente es conseguir trabajo, y conseguir un trabajo digno. Entonces, nosotros tenemos una ciencia que está colocada cada vez más al servicio de mejorar la producción, de cambiar la matriz, no solamente exportar productos primarios, sino exportar productos con sofisticación y con alto agregado de valor. Y el agregado de valor es por la capacidad de quienes trabajan, por la capacidad de los profesionales y por la capacidad de innovación y colocar ciencia y tecnología. Quedo a disposición de todas las preguntas puntuales que a ustedes les interese. Muchas gracias, estimado ministro. Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología de la República de Argentina. Vamos ahora a continuación pasar a la intervención de los señores congresistas. Ya está con nosotros también el congresista Jorge Martí Corena en persona. Gracias por venir, congresista. Queda abierta la participación de los señores congresistas de la comisión y de la concurrencia también. Congresista Víctor. Sí, claro. El congresista Víctor Flores va a intervenir. Adelante, por favor. Primero que nada, un saludo especial, señor ministro Daniel Filmus. Sin duda este es un tema que nos convoca, que tiene bastante contenido, porque justamente estamos trabajando pues la idea, ¿no?, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Perú, pero necesitamos saber algunos detalles muy importantes de un país como el suyo, que ya tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, la primera pregunta que le haría es, ¿cree usted que ha sido importante el Ministerio de Ciencia y Tecnología para un país tan grande y tan extenso como la República de Argentina en estos últimos 5 años de experiencia de tener el ministerio, tal como usted lo dijo? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es,
¿de qué manera ustedes están evitando la fuga de talentos? Que algo también ha mencionado, ¿no? No sé si sigo o me reservo la... ¿sí? No, sí, rogaremos al señor ministro que, o en todo caso, podemos agrupar las preguntas y luego sí, mejor. en una sola ronda contestarnos. Mejor. Sí, gracias, señor. Sí, en el tema que nos compete, la investigación, ¿usted cree que se ha estimulado la investigación? Por supuesto, en porcentaje, ¿no? En porcentaje mensual, semestral o anual para la República de Argentina. O sea, ha habido un incremento de investigación, no de investigadores, sino de investigación a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, ¿cuál es el impacto que ha tenido el Ministerio en el tema relacionado con la innovación y con la tecnología? ¿Qué, digamos, hitos tecnológicos cree usted que han conseguido en los últimos 5 años? Todo esto es en relación exclusivamente a saber una especie de resumen de cuánto y cuán importante es un ministerio de este tipo. Muchas gracias, señor Daniel Filmus, por su respuesta. Muy amable, señor presidente. Disculpe usted por su intermedio. Gracias. No, señor congresista, muy amable a usted también por su participación. El congresista Jorge Martí Corena. Señor presidente, sí, Carlos congresista Alba, Jorge Alba. Sí, en todo caso, sí, está, usted creo que le ganó la mano al congresista Martí Corena. Congresista Alba, lo escuchamos, por favor. Y muchísimas gracias, presidente. Quisiera saludar al ministro, nuestra hermana República de Argentina, por su gran exposición y felicitarlo. Yo quisiera hacer una pregunta. El Perú es un país en todos los temas, racial, en temas educativos y diferentes realidades en las 24 regiones. ¿Cómo se podría hacer investigación y en qué manera? Porque nosotros tenemos costa, sierra y selva. Y la calidad de la enseñanza en costa es un poco mayor que en la selva y en la sierra, y la cantidad, se puede decir, de hacer, por la facilidad de comunicaciones, por la facilidad que existe en toda la tecnología de información. ¿Cómo sería la solución que se tuviera para homogenizar esto a nivel Perú en ciencia y tecnología mediante las investigaciones que se puede hacer? Esa es mi pregunta, señor ministro, y muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Alba. Ahora sí vamos con el congresista Jorge Martí Corena, que va a intervenir también. Congresista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro, y a quienes lo acompañan, esperando que la visita sea grata. Pero ya nosotros vamos a aprovechar la experiencia que ustedes tienen. Yo soy profesor universitario. Los científicos generalmente emergen, digamos, de la universidad. Y nuestra universidad, obviamente, durante muchos años ha estado un poco alejado de lo que es ciencia, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la contribución a la solución a los grandes problemas que tiene el país con respecto a salud, agricultura y otros temas. Mi pregunta va, porque ustedes ya tienen una experiencia, ya tienen años recorridos en este tema, y hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos ayudaría muchísimo para poder establecer. Hoy día en la universidad se exige que se haga trabajo de investigación, que los profesores sean investigadores. Yo tengo una opinión producto, digamos, de la experiencia, la vivencia que he tenido. En la universidad pueden haber investigadores natos, como también pueden haber académicos. No a todos se les puede pedir que se conviertan en científicos. Entonces, la pregunta para poder entender cómo ustedes han podido utilizar, digamos, esta posibilidad en las universidades para impulsar. Porque lo que está ocurriendo ahorita, yo lo veo así en la Universidad Peruana, como que se está exigiendo que todos sean investigadores. Y obviamente en ese esfuerzo de querer que todos sean investigadores se pierde, digamos, la efectividad, porque no todos hemos nacido para ser investigadores. Hay algunos que tienen mucha más habilidad y aptitudes, digamos, para desarrollar la investigación, y hay otros que van por otro camino, que es la docencia en la parte académica. Entonces,
en el caso de ustedes, la experiencia en las universidades del Estado, sobre todo las públicas, la orientación que se le está dando al perfil del nuevo profesor, ¿obliga a que todos se conviertan en investigadores? Esa es una pregunta que yo la hago, porque si no nos distrae. Yo, por ejemplo, ya usted ha señalado también que hace muchos años, y acá en el país también, la remuneración de los investigadores no era muy alentador, sobre todo en el Perú. Por eso es que muchos de los que están en el camino o se han convertido en científicos se han ido al extranjero. Entonces, ¿de qué manera ustedes han podido, de alguna manera, orientar, digamos, la investigación para tener sí investigadores científicos? No investigadores, digamos, de literatura, de biblioteca, sino investigadores científicos que pudieran haber contribuido, por ejemplo, ahora en la pandemia, en salud pública. Entonces, esa diferencia. O sea, ¿qué tanto ustedes han podido, digamos, aclarar, ordenar, para que realmente al final Argentina tenga científicos? En el Perú hay, pero son escasos. Y las universidades son pocas las que realmente están desarrollando el trabajo en la parte científica. Eso es lo que yo le alcanzo, señor ministro. Muchas gracias, señor congresista. El congresista también Segundo Montalvo, y después va a intervenir el congresista George Málaga. Montalvo primero, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar, ministro, a todo ese equipo, felicitarle también por su presencia aquí en Perú y así de esta manera tener por primera vez aquí en el Perú a usted, ministro, con su experiencia que tiene. Quisiera hacerle una pregunta. Usted como ministro coordina con el mismo presidente de la República de Argentina para decidir la política de ciencia, tecnología. Ministro, esa es la pregunta. Gracias, congresista. A continuación, la intervención del congresista Edward Málaga. Congresista Málaga, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial. Lo escuchamos. Un saludo cordial al señor ministro Filmus. Desde Lisboa, lamentablemente no puedo coincidir con ustedes porque estoy, como saben, terminando la cumbre de los océanos de Naciones Unidas. Pero al ministro quería decirle que, bueno, yo soy también un investigador repatriado. Hice 23 años de carrera fuera del país, regresé de Alemania hace 7 años. Y una de las prioridades de quienes hemos retornado al Perú es tratar de hacer entender a la clase política cuáles son realmente las prioridades para sacar adelante un sistema de ciencia y tecnología tan venido a menos o digamos tan desatendido como el peruano, habiendo visto estas realidades. Entonces, quiero decirle también que algunas de las medidas que se han tomado en su país son referentes para nosotros, y esta es la discusión que hemos venido teniendo dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y en particular, le quería contar que algunos de los puntos de debate que me parece a mí más críticos de cara al debate y a la votación en nuestro proyecto es justamente el financiamiento, el mecanismo de gobernanza, la autonomía y la estabilidad política. Son factores que pueden determinar el éxito o el fracaso de este ministerio, tomando en cuenta la realidad de este país. Entonces yo le quería preguntar, en cuanto a la ley de financiamiento, la ley especial de financiamiento, eso nos llamó mucho la atención porque se trataba de aumentar progresivamente el porcentaje del PBI para llegar a una meta, ¿no?, anualmente. Quisiera saber un poco más en detalle qué mecanismos de financiamiento previeron para este modelo. Es decir, ¿de dónde salen los fondos? Yo sé que cada país tiene una realidad económica distinta. En nuestro caso probablemente hablaríamos del canon minero, pero quisiera saber cómo se estructuró ese presupuesto autónomo para la ciencia y la tecnología en Argentina. Y en segundo lugar, cuando se habla de autonomía, algo que en Perú no existe para la ciencia y la tecnología, iba a ser una tarea muy difícil de implementar. Quería saber qué mecanismos administrativos
o estructurales en el ministerio aseguran esta autonomía. Esa autonomía, entiendo, administrativa, autonomía económica, pero me imagino que apunta también no solamente a la autonomía del ministerio como ente del Estado burocrático, sino también a los procesos a los cuales nos vemos sometidos los investigadores cuando queremos hacer adquisiciones, contratar personas, traerlas de fuera, comprar equipos, etc. Esto es algo que realmente nos une a todos los investigadores latinoamericanos, la frustración de no tener un sistema que se mueva tan rápido como en otros países. Últimamente lo venía discutiendo con el colega Claudio Fernández, que te lo debe conocer muy bien, tenemos carreras muy parecidas, y yo creo que estos son, digamos, paralelos de nuestras realidades latinoamericanas. Y quisiera saber, concretamente, repito, ya para resumir esas dos cosas, cómo se manejó ese aumento progresivo del financiamiento, de dónde salían los fondos, y en segundo lugar, cómo se asegura un régimen autónomo que trascienda el funcionamiento del ministerio hacia la actividad de los investigadores. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, congresista Eduardo Málaga, el secretario además de la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Alguna otra participación, señores congresistas? Bien, al parecer no más. Permítame, señor. Sí, una pregunta. Congresista Montalvo, por favor. Gracias, presidente. Ministro, quisiera hacerle una pregunta y antes de nada, en nuestro país estamos en camino en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué nos recomendaría usted con su experiencia en cuanto al fortalecimiento de los posgrados, de doctorados e innovación a través de las universidades nacionales y que éstas desarrollen los posgrados gratuitos y a tiempo completo? Ministro, a ver, quisiera que nos oriente usted con su experiencia. Gracias. Gracias, congresista Montalvo. Señor ministro, permítame también formularle un par de preguntas. ¿A qué se debe que la Universidad de Buenos Aires esté posicionado dentro de las 100 universidades y principalmente en el nivel de posgrado líderes en América Latina, a lo cual felicitamos y quizás nos comparta esa experiencia? De otro lado, ¿cómo participa vuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología en el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la extracción del litio, ¿no?, y otros minerales? Esas dos preguntas más. Si no tenemos más interrogantes, le ruego, estimado ministro, proceda a las respuestas, por favor. Vamos a estar 4 horas. No, el ministro es científico, concreto, puntual. Sí, primero, me agradezco las preguntas porque todas, absolutamente todas, son muy pertinentes. Digamos, son todas las preguntas que yo mismo me haría después de haber escuchado una intervención como la que hice, con la salvedad de que cada país es único e irrepetible, y cada pueblo es único y irrepetible, y cada sistema democrático y cada sistema científico-tecnológico es único e irrepetible. Entonces, por supuesto sé que ustedes lo van a hacer, pero todo hay que tomar con pinzas lo que uno dice, porque es para nuestra experiencia, una experiencia de un país que tiene una tradición. Perú también la tiene. Nosotros hemos estado recorriendo el tema nuclear, el tema espacial. No hay muchos países en América Latina, incluso en el tema nuclear y espacial, de la mano de Argentina, en los temas que tengan el desarrollo y que tengan la pertinencia que tiene Perú para abordar esas problemáticas. Pero insisto que uno modestamente puede aportar su mirada, que no necesariamente es la que sea la más adecuada para otro país. Nosotros sí tenemos una tradición, una historia que en un momento maduró, es una maduración. Insisto que yo en el 2013 era ministro de las dos cosas, educación y ciencia y tecnología. Y cuando tuve la posibilidad, sugerí que se separen porque realmente tenía el Ministerio de Ciencia y Tecnología la capacidad de articular muchas políticas, y viene muy bien la pregunta respecto al presidente. El presidente, existe un gabinete de ciencia y tecnología, que son los ministros que tenemos en nuestras áreas, ciencia y tecnología. Yo soy el secretario del gabinete de ciencia y tecnología, pero el presidente es el presidente de la nación. El que conduce, en última instancia,
Yo no hablé de la tercera ley, hablé de dos leyes. De la tercera ley, que es una ley que estamos proponiendo justo en este momento, que es decisiva esa ley, porque por un lado tenemos la inversión privada, la inversión pública. El tema es ¿para qué? Entonces hay un gran debate nacional de fijar 10 prioridades de Argentina para los próximos 10 años. Eso ya está en la ley de ciencia y tecnología, que cada 10 años hay que fijar las prioridades. Entonces, muchos de los temas que ustedes me plantearon, el tema espacial es una prioridad, el tema de transición energética es una prioridad, el tema de biotecnología y la bioeconomía aplicada a la agroindustria es una prioridad, el tema social el tema de educación es una prioridad, terminar con la pobreza es una prioridad de la ciencia. El tema marítimo y antártico para la Argentina, que es muy importante, es una prioridad. Entonces hemos fijado 10 prioridades que vamos a proponerle al Congreso y queremos que sea por unanimidad para que no esté supeditado a cada gobierno. Nuestros países, tanto el de ustedes como el nuestro, muchas veces viene un gobierno y tira abajo todo lo que hizo el anterior y empieza de cero. Bueno, acá no se puede empezar de cero, hay que saber que si somos serios en ciencia y tecnología, no hay que mirar los calendarios electorales, hay que fijarse objetivos a mediano y largo plazo. Entonces, países como los nuestros, que tienen democracias, pero que son democracias que cuesta fortalecer, me parece que necesitan políticas de Estado que no tengan que ver con los periodos. Entonces, respondo varias preguntas diciendo, junto con estos dos temas, es decir, el financiamiento privado y el financiamiento público, está el para qué. Ahí estamos dando un debate donde participaron, por ejemplo, la central de trabajadores, la central de empresarios, participaron los gobernadores de las provincias, participaron todos los rectores de las universidades. Han participado muchísimos actores distintos que ayudan a mirar, porque hoy lo decía, si yo sumo toda la inversión de toda América Latina, la sumo, incluido Brasil, toda América Latina, no llego a la inversión de Francia en ciencia y tecnología. Si nosotros, hay una cosa peor que no tener plata, es tener plata y usarla mal. Entonces, si no acertamos en qué prioridades le ponemos a la ciencia y la tecnología, vamos a tener dificultades y queremos que esto sea una decisión social, una ley que manda el Estado, el gobierno de turno, pero que sirva para los próximos 10 años. Ser muy breve, respecto de la importancia, es esta capacidad de conducir y discutir, porque yo me siento al lado de los otros, en un gabinete todo el mundo pelea el presupuesto, y si no está la ciencia y tecnología, ¿quién pelea el presupuesto para ciencia y tecnología? Bueno, te hace falta un Ministerio de Ciencia y Tecnología fuerte, aparte que todos nos miran a nosotros, cuando salimos de la pandemia, si uno hace una encuesta en Argentina, bueno, las encuestas en Argentina nos preguntan, ¿cuál es el ministerio más importante? Y es en ciencia y tecnología. Aunque no lo quieran. ¿Y quiénes son los profesionales más prestigiosos? Los científicos. Quedó claro que nosotros podemos estar reunidos acá, incluso sin barbijo, porque existe la vacuna. Eso fue una construcción científica. ¿No? Nosotros, ya aprovecho también para el tema de tecnología, este barbijo que ven a mí, llevamos vendidos más de 10 millones. Lo hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es nanotecnología aplicada a la industria textil. ¿No? Fibras de cobre que matan el virus y no permite. Bueno, fue un éxito en la Argentina que todo el mundo quería tener este barbijo y si no participaba el Estado no se podía hacer y fue inversión pública, pero lo tuvimos que hacer a través, nosotros no podemos producir, el Estado en Argentina no produce este tipo de cosas. Hacerlo en relación con pymes, son pequeñas y medianas industrias las que lo produjeron y favorecimos la economía. Nosotros no teníamos los kits para detectar el COVID, ustedes tampoco, porque los países centrales nos daban la cuenta gota. Bueno, tuvimos que invertir para que podamos tener en la Argentina investigación que desarrolló los kits y al poco tiempo empezamos a exportar kits nosotros porque nuestros científicos se pusieron a trabajar en eso y lo lograron. Hoy vengo de una reunión con el canciller y le proponíamos ahí que la vacuna argentina ya está entrando en la fase 2 y fase 3 de su propia vacuna, que sea una vacuna latinoamericana y que al mismo tiempo, ya hablamos con México, hablamos con Chile y ahora queremos hablar con Perú, para que podamos una vacuna y no tengamos que depender si nos mandan las vacunas o no, porque parece ser que son vacunas de refuerzo, que va a ser periódicamente, entonces puede hacer los estudios clínicos acá, como ustedes hicieron con otras vacunas, entonces que la aceptación de los organismos de regulación, que es lo más difícil que tiene cada país de las vacunas, sea al mismo tiempo porque la pudieron experimentar y pudieron ver la vacuna en estudios clínicos acá. Entonces,
Estos temas son fundamentales y son decisivos si la población lo ve y resuelven los problemas. Alguien preguntaba impacto. Bueno, por ejemplo, nuestro ministerio es el CONICET. Cuando yo digo nosotros, es el CONICET. No estoy diciendo, el ministerio no tiene investigadores. El ministerio tiene organismos que tienen investigadores. O sea, claro, el CONICET es el más grande, pero tenemos nosotros la Comisión Nacional de Aeroespacial. Ahí hay investigadores. Ahora, los investigadores del CONICET, por ejemplo, desarrollaron un trigo resistente a la sequía, que es una revolución mundial, el HB4. Ya lo probó China, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos antes de ayer. Bueno, ese trigo va a tener, para la economía argentina, biotecnología aplicada a la genómica, aplicada a vegetales, en esta cuestión, que es la introducción de un gen del girasol al trigo, a la soja, al maíz, es una revolución. La empresa que lo hizo cotiza en la bolsa de Nueva York y está por las nubes, porque realmente fue una... Pero nosotros estamos ahora saliendo con un yogur para los chicos, con un probiótico que hemos desarrollado para favorecer la protección frente a enfermedades, y se lo hemos dado gratuitamente a todas las fábricas de yogur, y los yogures salen con la marca CONICET, como si fuera, ¿no? Con bueno, de eso podría señalar cientos de casos de transferencia tecnológica, donde desarrollamos, no es que siempre va bien, algunas cosas van bien y otras no van bien, pero estas están avanzando. Cuando realmente, cuando uno mira las importaciones de Argentina, la número 8 ha sido vacunas, es decir, plata que hemos gastado en vacunas. Bueno, si lo podemos hacer nosotros con insumos propios y con investigadores propios, entonces es un ahorro de divisas enorme. Y esto es producto de la investigación científica. Muy buena la pregunta de evitar la fuga de talentos. Bueno, estuvo en varios. Nosotros creamos en el año 2003, me tocó a mí como ministro en aquel momento, un programa que se llama Raíces. Entonces, nosotros financiamos a todo científico que quiere volver, le financiamos la vuelta de toda la familia, un lugar en un laboratorio y el equipamiento para poder investigar. Cuando digo la vuelta, es también la instalación. Conseguimos la casa, hay un monto de plata que se le da para que él consiga la casa. Ahora, también una pregunta muy importante que hablaba de un Perú muy desigual y muy diferencial por regiones. Bueno, Argentina es más desigual que Perú por regiones. Yo hoy ya conté 2 veces, pero voy a repetirlo. El ministro de Chile estuvo la semana pasada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. La UBA está entre las 100 mejores universidades del mundo. Entonces estábamos en un edificio y preguntó, bueno, ¿cuántos investigadores hay ahí en la Facultad de Exactas? El decano le dijo, acá hay 1000. Le digo, ¿y becarios cuántos tenés? Y dice, 1200 más. En un edificio teníamos 1200 investigadores. ¿Sí? Y yo venía de una provincia, que es la provincia de Formosa, toda una provincia que tiene 6 investigadores. Entonces la desigualdad es enorme. Entonces hicimos otro programa Raíces que se llama Raíces Federal, que es ahora los investigadores que quieren volver a su provincia, porque se vinieron a las grandes universidades a estudiar, nosotros les financiamos para que vuelva a su provincia, pero no es solo financiarle a él y su familia, hay que ponerle un laboratorio, hay que ponerle un equipamiento. La ley sirve para eso, para tener plata para financiar. ¿Y qué tema? Bueno, el tema que, por ejemplo, Perú, Argentina, tenemos enfermedades que no tienen ningún otro país del mundo. Tenemos problemas de agua que no tiene ningún otro país del mundo. Tenemos una tierra que no tiene... Entonces, por ejemplo, estamos inaugurando justo la semana que viene el Instituto de Enfermedades Subtropicales en las cataratas del Iguazú. Bueno, ahí tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, tenemos un montón de enfermedades nuestras que nadie las va a investigar en Francia ni en Estados Unidos, en ningún lado, porque son nuestras. Y ustedes las deben tener también. Entonces hace falta ir a ese lugar. Y para transformar la materia prima, alguien preguntó por el litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen el 80% de las reservas mundiales de litio. Pero el litio no vale nada, o vale muy poco, si uno no lo transforma en batería. Para transformarlo en batería necesita desarrollar tecnología propia. Argentina no la tiene. No la tiene Bolivia y no la tiene Chile. Le compramos la batería, nosotros le vendemos a China el litio por 1 y le compramos la batería por 100. Entonces, se trata de que nosotros desarrollemos tecnología para hacer la batería y podemos nosotros. Ahora, para hacerlo, por ejemplo, por eso también estamos hablando acá,
porque por economía de escala, la población argentina, no cuántas baterías, ni hablemos de baterías de reloj y de esas chiquitas, porque nunca vamos a poder competir, pero batería de automotor, por ejemplo, que sí podríamos competir, bueno, ¿qué economía de escala necesitamos? ¿Cuántos compradores? ¿Qué mercado necesitamos para que justifique que la fabriquemos nosotros y no la compremos hecha? Bueno, es un tema, es una discusión y hay que juntar el esfuerzo de varios países latinoamericanos para que esto pueda ser. Argentina y Brasil tienen una alianza en el tema automotriz que es muy importante, pero todas las fábricas prefieren ir a Brasil, que tiene mucha más población que Argentina, que puede consumir muchos menos autos. Entonces hay que discutir todos estos temas, pero nosotros estamos poniendo muchísima plata para hacer baterías propias. Para tener una fábrica de baterías propias, no una fábrica, un prototipo de batería que hace el Estado para transferirla a la industria privada, porque no somos nosotros los que fabricamos, no es el Estado el que se pone a fabricar. Pero nosotros tenemos los investigadores para desarrollar nuestra batería. Bueno, el litio es uno de los vectores más importantes para la transición energética y como el hidrógeno, vamos a trabajar fuertemente, y si trabajamos entre todos los latinoamericanos juntos, mucho mejor. El tema muy interesante, varias preguntas que tienen que ver con el tema de impacto y la innovación. Yo una parte no conté, nosotros tenemos dos grandes organismos. Tenemos un organismo que es el CONICET y otro organismo que se llama la Agencia de Innovación Tecnológica, I más D más investigación, más desarrollo, más innovación. Esa agencia es la que financia la transferencia de tecnología y la articulación entre lo que hacen los científicos y el mundo de las empresas, por ejemplo. En este momento estamos financiando 1.600 proyectos de innovación tecnológica. Y financiamos, si la empresa y el privado tiene una innovación tecnológica para hacer, le financiamos la innovación. A veces sin retorno, es decir, aportes no reembolsables y a veces con créditos, depende de cada tipo. Pero hay una agencia, ¿por qué? Porque el investigador muchas veces investiga lo que le interesa a él, pero ¿quién investiga lo que le interesa al Estado? Entonces la agencia nos da la capacidad económica para decir, mira, a vos te pueden interesar muchos temas, son muy curiosos, pero estos temas no se pueden dejar de investigar, como pasó con la pandemia. Le pedimos a todos los grupos de investigación que giren a investigar la pandemia. Y la verdad que tuvimos un éxito enorme. Una vacuna está avanzando en la fase 2 y 3, pero tenemos 3 vacunas más que se están desarrollando, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, ¿y si la pandemia pasa? No, es la primera vez en la historia de Argentina que se hace la fase 1, fase 2 y fase 3 en la Argentina. Siempre compramos las vacunas que hacen los países centrales. O Perú fabrica alguna vacuna. Nosotros no fabricamos ninguna. Puede ser, hasta la podemos fabricar, pero no podemos desarrollar la tecnología. Es decir, ¿qué hizo Argentina primero? Bueno, en Argentina se fabrica la Sputnik, AstraZeneca. Sí, primero teníamos la tecnología para fabricar vacunas extranjeras, pero ahora vamos a tener la vacuna propia. Bueno, eso es ¿Y cómo lo hicimos? Con la agencia. Dijimos, bueno, el que quiere hacer esto va a tener esta plata. Para tener una idea, ¿cuánto cuesta una fase 2 y fase 3? 16 millones de dólares. No es un peso de un día para otro. Y vacunas más sofisticadas, que atrás de esta queremos hacer, tenemos que salir a buscar plata afuera. Una vacuna contra el cáncer que Argentina ha desarrollado y que puede ser muy buena, nos sale 120 millones de dólares, no tenemos esa plata para hacerla. Tenemos que ir afuera a buscar inversores que nos permitan trabajar en forma conjunta, ¿no? Contra un tipo de cáncer, ¿no? Imposible. Bueno, hoy estábamos hablando acá, el reactor nuclear que tiene Perú fue hecho en colaboración con Argentina. ¿Tiene 35 años, Guillermo? 30 años. Bueno, dice éxito, bueno, es eso, es tener reactores nucleares propios. Realmente es un avance, un éxito, pero tenemos satélites propios que desarrollan otros investigadores. Tenemos satélites comunicacionales, satélites geoestacionarios, satélites de imágenes, 2 OCOM, que hoy estábamos justamente trabajando para ver cómo hacemos para colaborar con las imágenes con Perú y que Perú colabore con nosotros, con el satélite francés que tiene, bueno, buscar la forma, pero nosotros tenemos los nuestros hechos y estamos con la idea de tener un lanzador propio, de que podamos lanzar porque nosotros tenemos un lugar especial
¿no? Que es en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que pueden salir para el sur sobre el mar, ¿no? Lo cual nos da una ventaja y muchos van a poder querer venir a lanzar de ahí. Nosotros venimos lanzando desde Guyana o de SpaceX en Estados Unidos. Bueno, pero poder lanzar, eso sería otro éxito. Bueno, indicadores de incremento de investigación hay muchos. Muchos los miden por los papers. Nosotros nos gusta, junto con los papers, medir las patentes, ¿no? Las capacidades de transferencia, pero muchos son papers que va a llevar mucho tiempo hasta que puedan pasar a ser de uso productivo. Así que hay muchos indicadores, pero en la Argentina no fue lineal. Nosotros tuvimos 4 años, acabo de contar, que desapareció el ministerio. Y el presupuesto fue a la mitad. Entonces yo estaba haciendo el lanzador tronador hace 4 años y ahora lo retomo, ya no puedo hacer lo que quería hacer hace 4 años, porque ya es viejo. Entonces cuando nuestros países pasa que se corta una política, retomarla lleva mucho tiempo, por eso hablo de política de Estado. Y mi esfuerzo mayor es trabajar todos los días con la oposición para que esto sea de consenso. Y tenemos experiencia. Todas las leyes educativas que se aprobaron entre el 2003 y 2007, cuando me tocó ser ministro, fueron por unanimidad prácticamente. Una ley fue llevar la inversión educativa al 6%. Y se cumplió. Fue votada por unanimidad y se cumplió. Llegamos al 6% del PBI en inversión educativa, lo cual eso no implica que la educación sea buena, ¿no? Quiero aclarar. Eso es otro tema para otro día, cuando vuelva a la próxima. Pero un tema importantísimo, y hubo varias preguntas, es el tema de universidad, el que preguntás vos. No todos tienen que ser investigadores, de ninguna manera. Es una vocación la investigación. Muchos pueden ser docentes y no ser investigadores, y muchos pueden ser docentes y profesionales, ejercer su profesión fuera de la universidad, y es muy bueno que en la universidad transmitan también la práctica cotidiana de cómo se ejerce la profesión. Así que en ese sentido yo estaría de acuerdo con la pregunta que me hizo respecto de que tenemos que, no todo el mundo tiene que ser investigador. Pero ahí quiero decir un tema también por la pregunta, creo, del secretario de la comisión, que en momentos en que el conocimiento avanza tan rápido, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia que haya universidades de investigación y universidades de profesionalización. Y eso es lo que hay que evitar. No todos tienen que ser investigadores, pero todas las universidades tienen que tener investigación. Porque en momentos en que el conocimiento avanzaba cada 5 siglos, ¿no? O avanzaba cada 1 siglo, o el conocimiento avanzaba seriamente cada 50 años, en una década se renovaba el conocimiento. Ahora tenemos un momento en donde, si uno estudia lo que estudiaba hace 5 años, estudia la historia de la ciencia. ¿No? Entonces, el que no está cerca de los umbrales del conocimiento en ciertas áreas, ¿sí? Está enseñando algo que quizás ya en la práctica productiva cotidiana no existe más. No es todo así, porque la base sigue siendo la misma, no es que no estoy exagerando, pero nosotros necesitamos que todas las universidades tengan investigación. ¿Todas van a tener en los mismos temas? No. Entonces los que quieren seguir investigación van a ir a esa universidad para seguir esa carrera, y a otra universidad para seguir otra carrera, porque se van a destacar en ciertos temas. No podemos tener, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que es una de las 100, no tiene carrera espacial, no tiene carrera nuclear, no se podría decir. El otro día salieron los primeros ingenieros de transporte, les di los primeros 4 títulos a los primeros, en petróleo. Recién la abrimos en la gestión mía anterior, en 2007, y le estamos dando los títulos ahora. Es un... ahora tenemos la Universidad de La Plata con otros temas, la Universidad de Córdoba con otros temas. El trigo HB4 es una universidad del interior, la Universidad del Litoral, está hecho en Santa Fe. El probiótico para los yogures está hecho en Tucumán. Bueno, las universidades especializan en ciertos temas. El tema del agua es un tema que toman las provincias que están cerca de la cordillera. Porque de este lado de la cordillera, no del lado chileno, donde queda toda la humedad, del lado argentino no hay agua, son desiertos.
Entonces, bueno, el tema del agua es un tema central de investigación en San Juan, en Mendoza. Entonces, la investigación me parece que ahí lo que tenemos que, el tema glaciares es un tema que estudian ahí las universidades de la universidad. El tema litio es un tema que estudian las provincias del norte, porque el litio está ahí. Entonces, sí. Doctor, necesita sí, Martí Corena. Sí, una sobre lo que interrupción. está mencionando. Sí. Mire, uno de los grandes problemas, ya usted lo ha dicho, es el apoyo económico, que es que le va a dar el sostenimiento a la actividad. En el caso del Perú, por ejemplo, de alguna manera todavía no tenemos un ministerio, apuntamos a un ministerio de ciencia y tecnología. Las universidades son los que han venido de alguna manera desarrollando investigación científica y en la parte privada también en algunos casos los laboratorios. Pero la parte económica para el sector público, que es la obligación del Estado. La universidad ha venido recibiendo en el Perú sobre canon y regalías de las extracciones mineras. Ese fondo iba dirigido para hacer investigación en las universidades, que lamentablemente la gran mayoría no lo ha utilizado para la investigación. Eso, a mi criterio, debe seguir manteniéndose. Ya usted ha señalado muy claro, la universidad, aunque no todos los docentes hagan investigación, pero sí tiene que haber una parte de investigación, porque una de las razones de ser de la universidad es eso. Entonces, la universidad debe seguir recibiendo esos fondos para que desarrolle la investigación, pero el Estado, como responsable ya como parte de la línea política que debe tener el Estado en el desarrollo de la investigación a través del ministerio, como el caso de ustedes, por lo que estoy entendiendo, solamente está como, digamos, como un sistema de soporte y de direccionamiento a la investigación por parte del ministerio. O sea, no está metido en el tema en sí de la investigación, sino es el sistema que da soporte económico, legal, ¿no? A eso se refiere. Porque a veces confundimos, no, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no, ahí se desarrollan todas las investigaciones, no, es el soporte, digamos, de gestión. Entonces, los recursos, el Estado obviamente tiene que tener recursos específicamente para investigación a través del Ministerio, que de ahí puede brindar apoyo, también, aparte de lo que pueda recibir las universidades públicas, digamos, porque también puede recibir de donaciones el extranjero. Pero el Ministerio está obligado en darle también, digamos, recursos económicos a las universidades, en este caso que desarrollan el trabajo científico claro, digamos. Sí. Sí, usted ministro. Continúe. Nosotros apoyamos y conducimos y concertamos entre todos los organismos que se dedican a la investigación. Por ejemplo, nosotros no financiamos las universidades porque eso lo financia el Ministerio de Educación. Financiamos el equipamiento científico de las universidades, el que se dedica a la investigación. No solo, también las universidades lo financian, pero por eso decía antes de venir acá, dimos $60 millones y el 40% de esos $60 millones fueron para las universidades, el 20 y pico para el CONICET, ¿no? De acuerdo, y después para energía atómica, para cada una de las otras áreas que pidieron equipamiento. Entonces, nosotros financiamos, en el caso de las universidades, no los profesores, no los investigadores, sino el equipamiento. Y los proyectos concretos, llamamos a concursos para proyectos concretos, para hacer vacunas, por ejemplo, se presentan a las universidades y eso está financiado. Entonces ahí ya podemos, a través de la agencia, dirigir qué necesitamos. Ahora el tema del litio, acabamos de lanzar un concurso de $50 millones para litio. Es decir, para que haya proyectos de investigación para llevar adelante. Bueno, estas son cuestiones que el Ministerio puede hacer. Yo termino con 2 o 3 temas que quedaban. El tema de cómo se garantiza la autonomía. Se garantiza porque el CONICET tiene su propio reglamento, tiene su propia conducción. Nosotros defendemos el presupuesto, por supuesto, como el presupuesto tiene que aumentar de 0,26 a 0,31, aumenta proporcionalmente para todas las áreas. Entonces, tiene un incremento el presupuesto del CONICET que le permite, si esta ley se cumple, crecer. Y una cuestión importante de la ley que no la planteé hasta ahora y que es en la que tiende los que me preguntaron por el tema de la heterogeneidad regional. La ley dice, la de financiamiento, que el 20% del incremento
del financiamiento, es decir, el 20% que cada año hay de más respecto del año anterior, tiene que ir a un programa que se llama Federalización de la Ciencia, llevar la ciencia a los lugares donde no hay. Me obliga a mí como ministro, esa plata me la dan a mí como ministro, ¿sí? Y yo tengo que entonces poner esa plata principalmente, por ejemplo, ahora cuando compramos los equipos, principalmente en aquellos lugares donde no hay desarrollo científico-tecnológico, para lo cual tengo que usar el programa RAICE para llevar investigadores que usen el equipo y hacer obras que permitan construir los institutos que... Entonces hay un esfuerzo grande que la ley obliga. Recordemos que los que votan, los senadores y los diputados que votan, son de las provincias, la mayoría. Entonces estuvieron muy bien. Dijeron, bueno, está bien, nosotros ponemos esa plata para ciencia, pero no se la ponemos para que la ponga toda en la ciudad de Buenos Aires, porque si la pone toda en la ciudad de Buenos Aires, no favorece al interior del país. Entonces me obligaron a que no sea la UBA la receptora de esos recursos, que ya están de la transición mejores, que vaya a los lugares donde menos tienen. Entonces esa discriminación positiva en los lugares del interior es la que nos va a permitir, en un periodo muy largo, no en un periodo corto, ir equiparando las posibilidades. Por eso me parece que bienvenida, si ustedes, en mi modestísima opinión, tienen una ley de creación del ministerio, pero tan importante sería tener una ley de financiamiento de la ciencia, porque eso es lo que tengo que tener. Un ministerio no cambia las cosas de un día para el otro, ¿no? Un país, un gobierno decide cuáles son sus prioridades en el presupuesto, no en otro lado. Entonces, y voy a decir lo último, que es una verdad de perogrullo. Todas las inversiones que hacemos en ciencia vuelven, por eso son inversiones y no son gastos. Todas vuelven mucho más. Invitado y como verán somos fanáticos del tema científico. Sí. Tenemos una experiencia que es una experiencia buena, no tiene por qué repetirse de esta misma manera en otros lugares, pero estamos dispuestos realmente a compartir el esfuerzo, el trabajo con nuestros hermanos peruanos, a quienes, insisto, vuelvo a agradecer por la enorme solidaridad que tuvieron en toda su historia con Argentina. No, señor ministro, también nosotros agradecidos y quisiéramos tenerlo más tiempo. Por supuesto que hay muchas preguntas, pero comprendemos también su agenda. Nosotros igual la tenemos. ¿Algo breve? ¿Con esta Montalvo quiere? Ministro, una última pregunta antes que se retire. Mire, los recursos para ciencia y tecnología se financia mediante una ley expresa o un decreto ley, pero esa norma ¿es aprobado por el Congreso o simplemente aprobado por el Ejecutivo, ministro? La ley es aprobada por el Congreso, fue aprobada por el Congreso. ¿Sí? La ley ya la tenemos. Después de mucha pelea, estoy hablando de quizás una década de pelea para tener una ley específica de ciencia y tecnología, la ley fue aprobada por el Congreso. Pero después, ¿qué pasa? El presupuesto se aprueba todos los años. Entonces, el Congreso, nosotros tenemos que rendir cuenta, la ley también dice que todos los años tenemos que informar qué hicimos con esa plata. El Congreso debiera evaluar qué hicimos con esa plata y después aprobar el presupuesto. El presupuesto, me imagino que acá también es aprobado por el Congreso. Entonces, ese Congreso tiene que comprometerse también a que todos los años respetan su propia ley. Porque como sabemos, por lo menos no conozco la ciudad de Argentina, Argentina somos especialistas en no cumplir las leyes que nosotros mismos aprobamos. ¿No? Hay una ley y la realidad pasa por otro lado. Entonces, el Congreso tiene que asumir la responsabilidad de que aprobó la ley y después, cuando llegue el presupuesto, tiene que votarla. Imagínense que estamos hablando de Argentina, un país que va a tener este año 60% de inflación. 60% de inflación vamos a tener. Entonces, la ley de presupuesto de este año tiene que contemplar la previsión
para llegar al 0,31 del PBI de esa inflación, lo cual es más complejo que en Perú, donde la inflación no es un tema alto, tan candente como el nuestro, sí. ¿No? Bueno, señor ministro, finalmente quiero rogar que nuestra congresista Susel Paredes, en su condición de presidente de la Liga de la Amistad Perú-Argentina, pueda regalarnos unas palabras ya finales. Señor ministro, es para nosotros, como le dije en la bienvenida que le hicimos en la sala de embajadores, una inmensa alegría. Y bueno, contarle que mi papá es uno de los peruanos que estudió en La Plata. Él era agrónomo y estudió en La Plata, y precisamente tiene que ver porque especialmente hubo una época en los años 40 y 50 que los hijos de los agricultores del sur, de Puno, Arequipa, iban a estudiar a Argentina. Uno de ellos, mi padre. Entonces, efectivamente, todo lo que usted ha señalado me hace tener tantos recuerdos, ¿no? Porque él decía, y claro, éramos bastantes peruanos ahí, y aprendieron no solamente de la ciencia, sino también de la cultura, ¿no? De la manera de vivir, que es otra cosa que te da estudiar en otro país. Y agradecerle, porque así como nosotros le hemos dado a ustedes la mano en momentos difíciles, en momentos bélicos, en momentos complicados a lo largo de nuestra historia, agradecerle infinitamente por cada peruano que tienen ustedes en las universidades. Y esos peruanos que van con la ilusión de poder formarse allá, es algo invalorable para nosotros. Y no solamente estudiantes de pregrado, van muchísimos estudiantes de posgrado a la Argentina a estudiar Derecho, Psicología, creo, un porcentaje inmenso de... Obligatorio. En Psicología, ya. Entonces, agradecerle por cada uno de los peruanos que están en las universidades nacionales argentinas. Y yo estoy segura que aquí el presidente Cruz Mamani va a continuar trabajando. Yo creo que esto amerita una visita de retorno, presidente de la comisión. Si nos invita el ministro, no. Y hay que ir porque una cosa es que nos lo cuente. Claro. Por ejemplo, visitar el CONICET, visitar algunas universidades, ¿no? Y ver cómo funciona, eso creo que es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que agradecerle nuevamente, agradecerle por los jóvenes, por las jóvenes que están en la Argentina en este momento, hoy día estudiando allá, cumpliendo sus sueños. Algunos se quedarán, otros volverán, pero también decirle que este sea solo el principio, así como se va a iniciar, y estoy segura que vamos a aprobar la ley de la creación del ministerio acá, esta Comisión de Ciencia y Tecnología tenga pues su par allá y podamos tener unas conversaciones, un diálogo más fluido, porque hay que aprender de los que avanzaron ese camino, para no repetir los errores y para tal vez que ustedes nos digan, no, por ahí no, porque por ahí de todas maneras va a salir mal. Entonces, nuevamente agradecerle y felicitar al señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología por esta extraordinaria sesión. Gracias. Si me permite el presidente, yo me comprometo, porque la próxima semana nuestra Comisión de Ciencia y Tecnología y nuestra Comisión de Amistad con Perú en el Congreso Nacional envíe una nota de invitación y que ustedes puedan venir. Para nosotros la diplomacia parlamentaria es fundamental y que pueda venir un grupo de ustedes y recorrer, inclusive las principales instalaciones científicas no están necesariamente en Buenos Aires, la espacial está en Córdoba, está en Bariloche, la nuclear, tenemos muchos lugares del país que son interesantísimos para conocer, así que me comprometo a hacerlo, y no solo la experiencia de su padre, acá tenemos a Guillermo, mi principal asesor en estos temas, es hijo de peruanos que han venido a estudiar a la Argentina, pero bueno, conoció una Argentina y se casó y lo tenemos a Guillermo. Él se quedó. Así. Y para compensar los estudiantes que nos mandan, nosotros mandamos un profesor acá, muy importante, que se llama Gareca. Sí. Claro que sí. Ministro, muy agradecido por ese compromiso.
Bueno, culminada la intervención de nuestros invitados y no habiendo más preguntas ni participaciones, agradecemos la presencia del doctor Daniel Fernando Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, y de la delegación que lo acompaña por compartir su experiencia respecto al sector de ciencia, tecnología e innovación. No habiendo otros temas que tratar, siendo las 4 de la tarde con 44 minutos de la fecha, 1 de julio del 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias por su participación. Una vez más, doctor, muy agradecido. Muchas gracias, estimados congresistas de la comisión. Levantamos la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.